Eh, Perfecto. Grabando. Okay. Bueno, yo les voy a contar que para nosotros es un orgullo tener a Pablo acá. Pablo es una persona que lleva mucho tiempo investigando Chiloé. Así que creemos que conocemos su trabajo y va a ser una buena charla. Pablo es diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria del Instituto Español de Estudios Nobiliarios. Está dedicado a la genealogía, a la historia, a la heráldica y a la etnografía de Chiloé hace muchísimo tiempo. Tiene publicaciones en distintas revistas y es autor de 2 libros de la historia militar de Chiloé. Está preparando además otras obras que ya saldrán a la luz, esperemos que luego. También tiene los cuadernos de genealogía e historia de la antigua provincia de Nueva Galicia, o sea, de Chiloé. Y el objetivo de esta, él es editor desde el 2017 y el objetivo es promocionar y rescatar el valor patrimonial de Chiloé, principalmente desde el punto de vista de la genealogía. Así que creemos que Pablo tiene muchas cosas interesantes para contarnos y vamos con la charla, Pablo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches o buenas tardes. Gracias, Pablo. Bueno, yo antes de empezar quería agradecer al grupo de Viva la Genealogía, ¿no? por la invitación. Yo no participé antes en alguna de estas charlas, pero bueno, ya era hora de participar. Y con esto de la pandemia ya pasa también que uno se va aburriendo y está bueno hacer contactos y participar en algunas cosas, así que se agradece mucho. Y gracias a la gente, ¿no? Los presentes por participar. Los agradezco mucho. Y bueno, yo tengo una presentación, no sé si la podemos poner en pantalla. A ver si lo logramos entonces. ¿Cómo era que lo había hecho? Sí. Me dijiste, Cristian, era Alt. Modo presentación, Alt Tab, Sí. y cambias y proyectas tu pantalla. Les quiero pedir a los demás que por favor pongan en silencio sus micrófonos hasta el momento de las preguntas. Las preguntas las hacen por el chat, por favor, y después las vamos a ir leyendo, ¿ya? En orden de escritura. ¿Se ve ahí, no? Hay que ponerle en modo presentación primero, como Sí, hiciste. estaba, pero a ver. La grabación, Cristian. Ahí está. Gracias. ¿Continuó? Sí, por favor, Pablo. Continuó. Bueno, esta charla es por ahí es muy básica, como lo dice el título, son fuentes genealógicas de Chiloé, ¿no? Y está destinada a dar una orientación a aquellas personas que tienen alguna línea, bueno, por el sur y tienen interés en profundizarla, ¿no? A ver. Se compone de tres secciones. Una es la definición histórica, ¿no? De la jurisdicción de Chiloé. La otra son las fuentes genealógicas propiamente dichas. Y después ya es el terreno más de los deseos y de los anhelos, lo que está faltando, digamos, encontrar. En cuanto a la jurisdicción, digamos, se puede indicar desde el sentido amplio, ¿no? La jurisdicción primitiva de Chiloé era desde Río Bueno hasta Magallanes, ¿no? ¿Esto lo puedo sacar acá? Perdón, ¿qué dice ocultar? Perdón, ¿puedo sacar esto que está acá? ¿O se Vemos lo ve? que dice Pablo. ¿Qué cosa será? Hay un cartel que dice dejar de compartir y ocultar. Sí, podés ocultar, Pablo, podés ocultar. Ahí está. Gracias.
Es el sentido entonces, la jurisdicción primitiva fue esta, digamos, la parte sur, digamos, de todo el Reino de Chile, hasta las fechas de los alzamientos indígenas, ¿no? 1598 a 1604, más o menos. Y ahí se abandonó el territorio entre el Biobío y el Maipú, ¿no? El río Maipú. Entonces se redujo la influencia de Chiloé. Se llamaba la frontera de arriba, ¿no? Porque se subía en latitud y era la parte sur del Reino de Chile, ¿no? Y todo eso, a excepción de Chiloé, digamos, ¿no? Y en sentido acotado, la jurisdicción de Chiloé, histórica, digamos, se puede reducir a un núcleo de donde irradia la cultura, ¿no? De Chiloé propiamente dicha, y se compone de dos sectores, ¿no? De un área que es continental, que es Caremapu, Maullín y Calbuco, y de otro sector que es el insular, ¿no? Propiamente dicho, que este tipo de geografía tiene, ya es conocido. Desde esta zona, digamos, de esta geografía es de donde, digamos, irradia una influencia bastante grande hacia el resto de Chile e incluso hacia la Argentina, ¿no? Con vinculaciones genealógicas muy, muy importantes. En cuanto a las fuentes, bueno, hay muchas formas de clasificarlas, ¿no? Bueno, pueden ser manuscritas, impresas, orales, digitales. Digitales no significa digitalizadas, ¿no? Significa fuentes que están online, pero que son, por ejemplo, listas, ¿no es cierto?, que son elaboradas, ¿no? Donde no aparece la fuente de origen, ¿no? O sea, las digitalizadas sí que pueden ser manuscritas o impresas. Entonces, en esta charlita yo me quería centrar en las dos primeras, ¿no? En las fuentes manuscritas y las impresas. De las manuscritas, la primera, la reina, digamos, de las fuentes documentales para la genealogía, son las fuentes parroquiales, ¿no? Que ya lo conocen, lo usamos todos. Son los libros de matrimonio, de bautismo, de funciones, de confirmaciones, de sepultaciones, formaciones matrimoniales, libros de matrícula, de fábrica, etc. Digamos, estos libros parroquiales tienen su origen en el Concilio de Trento, ¿no? Son unas reuniones ecuménicas entre 1545 y 1563 se hicieron, y en una de ellas, la última o la anteúltima creo que fue, una de las conclusiones fue la implementación de los libros parroquiales, ¿no? La obligatoriedad de implementar libros parroquiales en las parroquias. Y que inicialmente eran tres, eran bautismo, matrimonio y defunciones. Bueno, en España, a partir de una Real Cédula del 1564 se implementó. Y las confirmaciones son mucho más tardías, aparecen en el 1614. En Chiloé incluso todavía son mucho más tardías, aparecen en el siglo XIX. Pero tampoco son una fuente muy, muy rica, ¿no? Desde lo genealógico. Digamos, antiguamente la zona de Chiloé pertenecía al obispado de Concepción, que tenía una extensión muy, muy grande. Y en la actualidad está dividido en dos sectores, ¿no? Una es el obispado de Ancud y la otra es el arzobispado de Puerto Montt. Ahora, ¿dónde están las fuentes estas, no? Es la pregunta que todo el mundo se hace. Y las fuentes están muy dispersas, hay mucha dispersión en el lugar donde están estas fuentes documentales. Hay una parte que están en las parroquias, normalmente son los más modernos. La oficina eclesiástica de Castro también tiene una parte importante. El Museo de Ancud recibió últimamente una documentación del obispado de Ancud, y también está, por supuesto, el arzobispado de Puerto Montt. Ahí están las cosas de Calbuco y de Caremapu y Maullín.
Bueno, más o menos desde la década de 1970 hay microfilmaciones hechas por la iglesia mormona, ¿no? Bueno, llegan hasta el 1900 más o menos. Y de estas microfilmaciones hay copia de todos los libros en la Biblioteca Pública de Castro. Que ese por ahí es un dato que no sé si la gente lo conoce del todo, pero para quienes están por esa geografía, por ahí les puede ahorrar muchos dolores de cabeza. Y también hay copias de estos mismos microfilms en la Arquidiócesis de Santiago, pero la consulta parece que no es muy fácil, digamos. Este es un cuadro resumen de, bueno, la disponibilidad que hay de registros parroquiales microfilmados, ¿no? A la derecha está el símbolo también de online, ¿no? De que están online, y en teoría están online, pero se pueden ver desde los centros de historia familiar, ¿no? De la Iglesia de los Mormones. En teoría van a estar disponibles en algún momento, que no se sabe bien cuándo es, ¿no? Lo importante, bueno, es que hay algunas, hay cosas que faltan, ¿no? O sea, por ejemplo, Achao se fundó alrededor de 1730, no se conoce la fecha con exactitud. Y sí es verdad que los registros matrimoniales, por ejemplo, están en Castro, o sea, del primer tiempo. Pero, por ejemplo, si se fijan en la, 1, 2, 3, 4, en la quinta columna, que es la de defunciones, para Achao empieza en el 1830. Y el libro de defunciones de Achao, que empieza en 1830, dice el libro número 3. O sea que habían 2 antes, que vaya uno a saber cuándo es que empiezan, ¿no? Pero están perdidos o están robados, o en todo caso no están muy disponibles, digamos. Lamentablemente esto pasa en varias veces, en varias localidades, ¿no? Siguiendo con las fuentes manuscritas, tenemos las civiles desde el año 1885, en que fue implementado el registro civil. Algunas son online, se pueden pedir online algunas cosas, y otras cosas hay que pedirlas, si no están cargadas en el sistema, hay que pedirlas presencialmente, ¿no? Bueno, es un sistema que funciona y, bueno, tiene la limitación temporal, ¿no? del tiempo, de 1885. Yo creo que son especialmente útiles para los primeros momentos, ¿no? de una investigación genealógica. Es un ejemplo de, bueno, unas actas de matrimonio. Después tenemos, dentro de las fuentes manuscritas también, las fuentes notariales, ¿no? De bienes raíces. Son más o menos desde el año 1850 y están en Castro, en Ancud y en Calbuco. Hay varios tipos de documentación que se puede encontrar. No está todo online. Hay algunas cosas que sí. El Archivo Nacional de la Administración, el ARNAT, que depende del Archivo Nacional, tiene un sistema, digamos, mediante el cual uno puede acceder a algunas cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, a la izquierda hay una muestra de una compraventa de tierras, ¿no? Estos son, digamos, archivos interesantes porque pueden complementar, digamos, el conocimiento estrictamente genealógico, ¿no? O sea, con algunas otras cosas más, ¿no? Dónde vivía la gente, qué actividades tenía. No sé, creo que son una forma de enriquecer, digamos, la genealogía así pura y dura, ¿no? Que son nombres y fechas y a veces poco y menos de eso. Hay algunas otras cosas que no están microfilmadas y que se tienen que pedir presencialmente. Por ejemplo, a la derecha hay una minuta de herencia. Y bueno, también a veces aportan muchos datos genealógicos, pero hay que buscarlas, ¿no? Después hay otra serie de archivos que son bastante útiles para los primeros tiempos, ¿no? Del 1567 al 1700.
y están distribuidos en varios lugares, ¿no? En Chile, el Archivo Nacional, el Archivo de los Jesuitas, el Archivo Histórico del Ejército, hay actas municipales también, hay registros de propiedad, hay distintas cosas que tienen utilidad, digamos, ¿no? Que uno, si quiere buscar, y tiene la suerte de que, bueno, la persona que busca tenía alguna relación con estos archivos, puede enriquecer, digamos, su conocimiento, ¿no? En el Perú, el Archivo General de la Nación también tiene algunas cosas de Chiloé. Algunas están microfilmadas, pero no todas. Y no son muchas. Y en España, bueno, el Archivo General de Indias, el de Simancas y algunos otros, sobre todo autonómicos, tienen algunas cosas, pero... Y sí que están online esos, ¿no? Sobre todo los dos primeros. Pero tampoco son grandes cosas y sobre todo no son muy modernas, ¿no? Son más bien antiguas, del periodo hispánico. En cuanto a fuentes impresas, dentro de las censales hay una documentación que es interesante, que son los anuarios estadísticos. Hay unos cuantos y tienen información diversa, no solamente estadística, sino también traen relaciones de personas ejerciendo cargos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen, bueno, esto es del año 1865 y es de Chiloé, y bueno, trae desde el gobernador, bueno, la división era por subdelegación, la división administrativa, política. Entonces trae el subdelegado de cada lugar, el inspector por distrito, de las escuelas trae los preceptores, no sé. Hay distintas cosas. Y de los batallones de guardias cívicas también hay algunas personas. Pareciera que es imposible determinar gente, ¿no? Porque sobre todo hay mucha homonimia en Chile. Sin embargo, en función de los lugares, ¿no? Sí que se puede, ¿no? Y teniendo en cuenta las edades que tenía cada persona, la verdad que es bastante fácil determinar quién es cada persona. Eso también puede ayudar, digamos. En cuanto a fuentes impresas, bueno, las bibliográficas, bueno, hay algunos libros, que, bueno, como todos los libros o todas las fuentes impresas, uno debe intentar siempre que estén referenciadas, ¿no? A una fuente original, porque se puede encontrar con algún error, sino hay que tener cuidado, ¿no? Con fuentes impresas también otra fuente importante son las hemerotecas, ¿no? Que, bueno, también pueden proveer información genealógica. Ahí tenemos dos casos. Y lo que sí está claro entonces es que en Chiloé hay muchas lagunas. No solo este tipo de lagunas, sino más bien me refiero a lagunas en este sentido, ¿no? A faltantes de información. Esto, por ejemplo, es un análisis de los matrimonios de Chiloé, ¿no? De la disponibilidad de información de matrimonios de Chiloé. La tercera columna es la fecha de fundación de la ciudad o de la localidad. Y la cuarta son, bueno, los registros disponibles y la última son los faltantes. Entonces, lo que más llama la atención es, bueno, de Castro, por ejemplo, falta el libro número 1, porque el libro que empieza en 1728 se llama número 2, así que evidentemente había un libro número 1. No se sabe cuándo empezaba ese libro número 1, pero sí que tendría que haber terminado en el 1727. Después hay un pequeño bache también ahí entre el 56 y el 61, que está faltando. Y los otros dos faltantes importantes son Ancud, desde su fundación, 1768 hasta 1851. Y de la parte continental, de Calbuco y Caremapu, no hay nada prácticamente. Desde el primer tiempo es bastante inexistente, por lo menos hasta el 1700, y en Caremapu todavía más.
Eh, Como dije antes, en algún momento Castro lo que tiene es que tenía un efecto centralizador, porque en Chiloé había una cosa que se llamaba misión circular. Entonces, como no había tantas personas, tantos párrocos para atender las distintas capillas y parajes que habían, algunos muy alejados y que había que ir navegando en canoa varios días, entonces había gente que se dedicaba, digamos, a llevar bueno, la comunidad, ¿no? Desde el plano religioso. Y se llamaban fiscales y sus ayudantes eran los otros fiscales. Entonces, esta gente, lo que tenían era la obligatoriedad, digamos, de llevar un registro de las personas, ¿no? De defunciones, de matrimonios y de casamientos. Y además ayudaban a bien morir, bueno, a los enfermos, podían hacer distintas tareas, podían dar misa también. Entonces, esta gente tenían estos registros y se los pasaban a los párrocos, ¿no? Cada tanto, y ellos lo volcaban en en los libros de Castro. Por eso es que los primeros, digamos, los lugares, por ejemplo, como Chonchi, de Alcagüe, de Atenaún, están registrados, digamos, las personas que vivían en esos lugares están registradas en Castro, porque justamente, digamos, eran parte de la misión circular. Lo que quiero decir con esto es que no hay que descorazonarse enseguida si uno no encuentra eso, ¿no? Por ejemplo, si uno busca en Dalcahue y busca no sé, un matrimonio de 1820, no va a estar en Dalcahue porque no hay. El libro empieza en 1851, pero tiene que mirar en Castro, porque va a estar en Castro seguramente. Uno, digamos, si uno lo grafica esto en función del tiempo, sería esto más o menos, ¿no? La disponibilidad de registros matrimoniales. Los faltantes serían estos, lo más importante, como ya dije, para Castro y para Calbuco. Después estos dos, para Chau y para Ancud. Y finalmente para Carelmapu, este sector también bastante importante, desde el 1602 más o menos, hasta el 1826. Y bueno, lo que hay que hacer es no ponerse mal y no desesperarse, porque bueno, la verdad es que estas cosas pasan y siempre nos recuerdan, digamos, que la genealogía llega hasta donde llega y se construye a través de documentación. Y lo que no está escrito y lo que no tiene fuentes, y bueno, hay que dudarlo mucho, porque tiene que estar muy bien fundamentado, o sea, tiene que poder triangularse muy bien para que exista, ¿no? Y bueno, como deseos, digamos, finales, sería interesante y por ahí un grito abierto, si alguien sabe o puede encontrar alguna vez alguno de los registros faltantes, o la matrícula de Concepción del año 1740, que la menciona Félix de Azúa, y que no está por ningún lado, o los notariales del periodo hispánico, que en teoría, bueno, hay un autor que dice que estaban en el Perú, y bueno, yo lo estoy rastreando hace mucho y con gente allá y hasta ahora no aparece. Y por qué no también algún etcétera, donde haya otras grandes cosas que yo creo que igual pueden llegar a aparecer. Y bueno, básicamente es esto, la charla que tenía para presentarles. Esto es Chiloé. El de arriba es un sitio que tengo, el de abajo es un sitio que tenemos con Pablo Paredes, y el de abajo del todo es el mail para escribir si tienen ganas, o cualquier necesidad que tengan. Y esta es la presentación. Muchas gracias por participar y bueno, yo quedo atento a las preguntas si hay alguna. ¿Tiene Muchas preguntas, por gracias, favor? Pablo. ¿Se escucha? ¿Se ve?
Sí, ¿Sí? estamos. Bueno, esto ha sido todo. Bueno, gracias Pablo por la presentación, súper buena. Dices que no hay que desesperanzarse, pero nos mostró la parte fea del asunto, la cantidad de ¿Cómo no? información, la parte fea, la parte difícil y complicada Sí, del asunto. Pues. Eh, sí, es harto, ¿ah? Yo no pensé que sí, fuera falta mucho. tanto. Mm. Sí, falta mucho. Lo que, bueno, no sé, yo siempre trato de ver las cosas desde lo positivo, o sea, ¿no? Como siempre pienso que hay lugares que le falta muchísimo y que no lo van a tener porque lo han perdido, o sea, ¿no? Porque hay lugares que se han bombardeado, hay lugares que se han quemado los archivos, se los han robado, o sea, y acá, bueno, hay lo que hay, o sea, y es así, o sea, ¿no? Y hay que agradecer lo que hay. Sí. En el chat hay una pregunta de Marcelo. A nivel general, ¿cuál es el estado de la documentación en los archivos de Chiloé? Y en general es bastante, bueno, depende de los sectores, depende de los lugares, o sea, yo he visto en algunos archivos parroquiales, en algunas oficinas parroquiales lo he visto bien cuidado. En algunos otros lugares lo vi bastante descuidado y con humedad y, en fin, con un estado un poco lamentable. Pero bueno, supongo que ahora se dieron las cosas o una parte importante en todo caso al Museo de Ancud. Y sé que están haciendo una, una evaluación muy importante y una recuperación de los fondos, ¿no? Así que Co- esperemos que vaya bien. Ok. Verónica Galitti pregunta si puedes decir algo sobre el coronel realista Saturnino García, que es tatarabuelo de Eso, Verónica, tatarabuelo. que estuvo con Quintanilla en Chiloé. Sí, lo conozco. O sea, no lo conozco, pero sí, ya sé cuál es, sí. Sí, yo tengo algunas cosas ahí. Si quiere le alcanzo después. Si quiere me escribe, Ah, le alcanzo. Eso re- sería bueno re- conocer un poco, Pablo, que nos contaras qué es lo que hay en las revistas, porque en general la investigación genealógica hay pocas fuentes, pero tú has creado fuentes. Así que sería bueno que nos contaras un poco de lo que hay y dónde está disponible, para que se pueda consultar. De las revistas. Bueno, a ver, las revistas, digamos, tienen una estructura, digamos, medio fija, ¿no? O sea, hay una parte que son artículos, otra que son fuentes documentales, que por ahí son de difícil acceso, digamos, o están desmejoradas, y que son relevantes, ¿no? Y seguramente que son inéditas. Después hay notas, y después hay comentarios, que son comunicaciones cortas, ¿no? Sobre temas genealógicos o históricos. Básicamente esa es la idea, digamos, de la estructura de los cuadernos, ¿no? De los cuadernillos estos. ¿Y hay algún catálogo de apellidos tratados, por ejemplo? Como para si alguien Eh, quiere para eso. que estén dentro de los cuadernos, decís. No, que está disponible en cualquier parte de lo que tú mismo has levantado, porque tú has hecho bastante genealogía respecto a eso. Bueno, yo lo que tengo es en el mail, perdón, en el sitio web, ahí hay unos cuantos artículos, ¿no? Y no sé si lo conocen o lo han visto, pero ahí se pueden descargar unos cuantos. Más adelante bueno, van a ver más, ¿no? Los cuadernos también, o sea, mi idea en teoría es más adelante dejarlos libres, ¿no? Así que van a ver más cosas. Yo lo que buscaba digamos, con estos cuadernos, o lo que busco, lo que buscamos con Pablo, es en todo caso, eh, digamos, cubrir un espacio, digamos, que estaba faltando, que era un lugar, digamos, para buscar y para publicar cosas sobre genealogía del sur de Chile, ¿no? O sea, que en general, bueno, Chile tenía y sigue teniendo un poco lo mismo que tenía Chiloé también, con el centralismo, ¿no? O sea, que de alguna forma ahí va como chupando, ¿no? Como va absorbiendo
y va decantando las cosas primero por la capital, ¿no? Por la capitalidad. Y, y bueno, yo pienso que digamos, todos los lugares son válidos, ¿no? Y las provincias son tan válidas como las capitales, ¿no? Entonces me interesaba alimentar eso, la idea de que se pueden hacer en las periferias, digamos, lo mismo que se puede hacer en las capitales, ¿no? En las capitales. A Y ver, no, bueno, también tiene una sección de etimología de los apellidos. esa es una sección fija, sí, sí, sí. Sí, sí, También es es una cosa. interesante. Sí, sí, bueno, las etimologías a mí me gustan, son interesantes, para mí son interesantes, pero son un arma un poco de doble filo porque eh, la gente a veces malinterpreta el significado, ¿no? de la etimología. O sea, por ejemplo, Alcázar, ¿no? Alcázar una palabra árabe, ¿no? Que significa castillo. Ahora, si alguien se llama Alcázar, no significa que proviene de un linaje árabe, ¿no? Evidentemente. O sea, capaz que era una persona que vivía al lado de un alcázar, capaz que era una persona que trabajó para alguien que tenía un alcázar, capaz que nació en una ciudad que se llamaba Alcázar, porque hay un montón de ciudades, pueblitos que se llaman Alcázar. O sea, no, una cosa es el origen etimológico del apellido y otra cosa es el origen genético y otra cosa es el origen genealógico del apellido. Son cosas distintas, ¿no? Bueno, lo aclaré eso en el primer número y a lo mejor lo tendría que haber hecho en todos, pero bueno, es una curiosidad, digamos, ¿no? Es una curiosidad onomástica, ¿sí? Más que nada es eso. Pero a mí me interesa, o sea, me parece lindo, ¿no? De alguna forma, simpático conocerlo. Sí, un par de observaciones ahí respecto de tres temas que se tocaron. Eh, en el 2011 yo visité por primera vez Chiloé con mi familia y evidentemente lo primero que voy son a los museos. No, primero los cementerios, después los museos. Eh, y en un museo de Ancud, donde hay una representación que está dentro de una iglesia antigua, patrimonial, no recuerdo cómo se llama ahora, tengo los folletos por ahí, me preocupó el hecho de que tenían en vitrina, sin ningún cuidado, varios libros parroquiales antiguos. No Sí, tuve yo la sé. precaución de sacar fotos, pero están ahí a la intemperie prácticamente, en una caja con vidrio, fácilmente robable, y no tengo seguridad de que hayan hecho alguna copia o alguna digitalización de ese documento. Esto ocurrió mucho antes de que los libros parroquiales pasaran a Ancud. Sí, parece que no, eso no ocurrió. Esos libros están ahí todavía en el museo. Y es un poco complicado. Sí, creo que sé cuál es el lugar que me mencionas, yo también lo vi. Eh, Creo que están microfilmados, me parece que era el libro 6 de matrimonio, es el que usted vio. Yeah. Y está microfilmado, pero bueno, de todas formas no es el mejor lugar, ¿no? Para exponer No un una documento documentación de ese estilo, ¿no? de esa magnitud. Bueno, la otra Y observación es, bueno, era un poco referente a la, al pensamiento de generar algo fuera de la capital. Bueno, eso fue un poco el espíritu que llevó a fundar en 2014 la Sociedad Genealógica Histórica de la Araucanía. Y claro, efectivamente todos los que hacemos genealogía de familias del sur abarcamos prácticamente desde Maule hasta Magallanes, no claro, existiendo, bueno, existiendo ya muy posteriormente una tercera organización ya en Chillán, pero en la práctica con ese espíritu descentralizador ejercimos un poco esta bandera de lucha de empezar a trabajar cosas fuera de la capital. Y claro, creo que hemos aportado bastante al respecto. seguramente, sí. Por lo menos ahí con nuestro presidente José Melo hemos hecho algunas maldades genealógicas y estamos con muchos proyectos encima. Poco tiempo también. Pero eso, voy a Bueno, ver más preguntas del chat, permiso. Eh,
Dice acá don Felipe González de Otoya, de Bogotá, Colombia. Tengo una línea genealógica que me lleva a Chiloé, desciendo de José Gómez Moreno Vera, quien llegó a Perú y casó allí con María Ignacia Márquez Caballero y Góngora, a la usanza antigua de los apellidos. Ujú. Guillermo pregunta si existe algún registro de movimiento marítimo de carga y pasajeros. Sí, los censos, bueno, hay varios censos nacionales, ¿no? Además de los anuarios estadísticos, hay muchos censos nacionales. Yo no me acuerdo exactamente, creo que a partir del 54 más o menos empiezan a haber movimientos de carga y descarga de puertos y de mercaderías, ¿no? Y incluso dentro de Chile, ¿no? Con qué puertos había más movimientos y también con el exterior. Sí, sí hay. Los censos más antiguos no. Por ejemplo, el de 1813, bueno, ahí Chiloé era un grano en el zapato para Chile, así que no, ni aparece, ¿no? Porque no estaba. Pero los más antiguos tampoco no tienen eso. Pero creo que a partir del 50 o 54, creo que ahí aparecen. ¿Sí? Están online esos, ¿eh? En el sitio de Memoria Chilena. En memoria chilena. ¿De 1954, Pablo? No, 1854. Ah, perfecto. Sí. Más preguntas en el chat, pero sé que no hay. Sí, yo hice una, disculpa Mena que salte hizo- porque, sí, De- perdón, es de- que, Tenemos largo, perdón. sí, Dale no, nomás. no te preocupes. Sí, mi pregunta, Pablo, muchísimas gracias por la charla, increíble. No, A mi familia, por parte de madre, y como bien dices tú al principio, saltó desde Isla Caucahué, en Chiloé, sí. y cruzaban Argentina, estaban allá en Argentina, después se devolvían a Chile y qué sé yo, o sea, entre eso y el Bolsón se movía la familia. Claro. ¿Qué sabes de Isla Caucahué? Perdón. Bueno, sé que ahí está Quinterquien, digamos, y sé que hay mucha gente, pero a ver, digamos, yo tengo algunos registros de por ahí, no sé si busca alguien en concreto, bueno, yo se lo busco, no sé si quiere me escribe, no hay problema. Hoy lo voy a hacer. De memoria no me lo sé, pero sí sé que hay mucha gente que fue ahí de la costa, ¿no? Por ejemplo, habían varios Navarro, varios Aguilar, había una gente de Bamonde también, había unos Ojeda, había Cárdenas también, todo eso fueron de la zona de entre Alcagua y Tenaún. Eso lo tengo bastante estudiado, porque, bueno, porque yo me dedico más a esa zona, pero ¿qué apellido es el que busca ahí? Yo busco Barrera. Ah, Barrera, sí, eso eran de Quetalco, sí. Sí, eran de Quetalco. ¡Qué emoción! Sí. Sí, gracias. Sí, Te voy a eso lo escribir, tengo, si quieres se lo por favor. paso ahí. Sí, Puedo hacer una escríbame, no hay pregunta. problema. Yo llegué un poquito tarde a la charla, pero quería hacer una consulta, justo lo había puesto ahí en el chat. ¿Hiciste alguna averiguación en Calbuco? Yo tuve la oportunidad de revisar los archivos de los que tiene la iglesia, no me acuerdo cómo se llama la iglesia antigua de Calbuco, y ahí hay varios información de las personas que eran de Ancud y de Castro. Entonces tú hiciste una estadística de que faltaban documentación de los años 1600 y tanto, pero yo hice una recopilación de alguna información de mi propia familia y encontré muchas informaciones de matrimonios en Calbuco que no están en Ancud, pero que la gente pertenecía a Ancud. ¿Tú revisaste eso? Sí, lo que hay en Calbuco más que nada son gente de Chacao, había mucha gente de Chacao y mucha gente de Carelmap. De Ancud yo he visto algunos, sí, pero sí, sobre todo están relacionados con la milicia de esa gente. Pero sí, lo tengo yo eso visto. Sí, hay muchos de la milicia, pero también españoles, pero también de chilotes, o sea, hay bastante. Entonces, por eso me llamó la atención de la estadística que tuviste en cuanto a la falta de documentación. Pero si tú te fijas, hay que hacerlo, obviamente hay que meterse muy de cabeza en ese archivo, es muy bueno, todavía existe. Tiene mucha información de las familias de Chiloé. Entonces, por eso me llamó la atención si tú tenías algo recopilado sobre eso.
Sí, 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 tengo varias cosas de eso, sí. Incluso he hecho algunos trabajos también sobre, bueno, gente de ahí de Calbuco, ¿no? No me acuerdo qué año fue, pero bueno, saqué una cosa de unos días de Calbuco que venían de Bolivia. Y ahora este año puede ser que salga otro trabajo de los, bueno, de unos pascuales, ¿no? Una gente pascuales. Y sí, tengo algunas cosas, tengo. Sí, de ahí. ¿Hay algo microfilmado de Calbuco, no? Sí, ahí lo que yo mostré en el cuadro, este resumen, digamos, de Calbuco hay microfilmaciones, ¿no? Hay de todo, ¿no? Menos de informaciones matrimoniales, hay de confirmaciones, hay de bautismos, de defunciones y de matrimonios. Empiezan en 1706, creo que era, o 1728, no me acuerdo muy bien. A ver, 1706 el de bautismo, me parece que es, 1728 el de matrimonio. Sí, más atrás no hay un faltante importante. ¿Y Lo que cómo se se puede puede, acceder? ¿cómo? Para acceder a esa microfilmación, Están según los todas, registros, bueno, sí, las de Calbuco no están en Chiloé, no están en la Biblioteca Pública de Castro, ¿no? Esas están en la Arquidiócesis de Santiago y están en los sitios, en los centros de historia familiar, ¿no? De la Iglesia Mormona. Pero no se pueden visualizar online, ¿no? Eso hay que ir a la no están en oficina, ¿no? Family Search, digamos. Claro, sí. Tiene acceso restringido, sí. De acuerdo. Si busca alguna cosa específica, si quiere me escribe y se lo busco. De los Si devotos, lo tengo. precisamente. Ahí es. Ah, devoto. A ver Ah, si claro. por rebote hubiera caído Sí, algo, como dice Luz, sería claro. una Sí, sí, buena pista. claro. Sí, sí, sí. Yo revisé, disculpa, el archivo eclesiástico en Santiago católico y hay bastante también tienen de Chiloé. No sé quién está en Santiago, pero bueno, ahora está cerrado, pero ustedes también pueden encontrar harta información ahí, incluso de los tiempos de 1900 hasta 1940. De acuerdo. Claro. Alejandra pregunta si existen registros de familias alemanas que llegaron a Chiloé, las primeras, y de dónde partieron. Hay unas listas, yo tengo una parte porque hubo un problema en la descarga y no las tengo completas, pero hay unas listas que estaban en el Archivo Nacional, están en el Archivo Nacional, y ahí están discriminados varios barcos, digamos, y todas las personas que venían con su origen, su filiación y con quiénes venían, ¿no? Específicamente de Alemania, digo, ¿no? Después lo que hay es, bueno, yo fui buscando, digamos, las menciones, ¿no? De todas las personas de distintos orígenes y también tengo una lista de, bueno, de personas de Alemania, ¿no? No sé si, bueno, si busca alguna persona en concreto, es lo mismo, ¿no? Si quiere me escribe y lo miro. Sería bueno que pudieras compartir tu correo en el chat de acá del Zoom. Sí, Y sí, la no hay página favor, web problema. para... también, Pablo. Ahí lo escribo, sí. Ahí lo escribo, sí. Ruby, ¿querías decir algo, parece? Sí, déjame darle cuerda a la cámara. Ahí sí. Hola Pablo, muchas gracias. Excelente charla, Bueno, buenísima en realidad. Quiero muchas gracias. comentar, solamente a modo de comentario, con Pablo nos hemos metido harto en el tema chilote, tenemos que tener sangre chilota lo más probable, yo al menos sí. Hay harta pega, la pandemia nos ha permitido un poquito trabajar en eso, pero debo decir que es un placer revisar los archivos civiles de Chiloé, porque están muy ordenados, eh, son mágicos. Yo trabajo con los archivos de Iquique y es un quebradero de cabeza, pero Claro. aquí es absolutamente todo lo contrario para aquellos que quieran partir buscando alguna cosita en Chiloé, es buenísimo. Están muy ordenados los Claro. archivos de Chile, los civiles. Estamos esperando la Sí, magia creo para que que aparezcan sí, los parroquiales. claro. Lo bueno y lo malo de los archivos. ¿Ah? Nosotros con Cristian y con la Ruby tenemos un caso de Chiloé de ADN que estamos analizando. Y la verdad es que es una tragedia, porque ahí son todos primos con todos. Entonces, cuando empezamos a analizar los parentescos de quién es pariente de quién,
definitivamente no hay cómo apuntarle a la rama exacta. Los Claro. niveles de endogamia son, o sea, tú de repente decís, ¿será verdad que tanto primo se casó con tanto primo? Pero a pesar de que están bien documentados, pero se repiten y la homonimia es bastante compleja. Así que Sí, es lo bueno y lo complicado, malo. ¿no? Sí, sí, mire, bueno, sí, y sobre todo, bueno, mientras uno va hacia atrás, como en todos los lugares, ¿no? Digamos, las personas se reducen, pero en Chiloé se reducen muchos. Entonces, claro, una persona igual puede descender, no sé, de 7 hermanos, o sea, ¿no? Y es así, claro. Pero bueno, es normal, ¿no? Sí, hay que tener un poquito de cuidado en MyHeritage. Nos hemos dado cuenta que hay harto copiar y pegar. Hablando solamente hasta 1885, mucho copiar y pegar que arrastran errores. Pues si tú vas a la fuente civil, encuentras que está el error, lo que te permite corregirlo. Claro. Family Search tiene la gran ventaja que te permite corregirlo, pero son errores a veces garrafales. Hay poca investigación. Sí, bueno, siempre hay que intentar ir a la fuente, ¿no? Yo qué sé, con todo, ¿no? O sea, y yo por lo menos, no sé, lo que son fuentes impresas, no sé, uso solamente si está referenciado, ¿no? Y si yo puedo comprobar, o sea, es que es confiable, si no, hay que ir a la fuente original. Que yo sé que se dice fácil y no se hace tan fácil, porque a veces es complicado, y menos ahora en estos tiempos, pero hay que intentarlo, porque a veces los errores pueden ser muy grandes. Correcto, eso sí. Bastante. Tengo una pregunta más. ¿Usted tiene alguna referencia con respecto a los chilotes que se fueron a Argentina, o en la parte patagónica? ¿De qué lugar específicamente? ¿De qué ciudad? Mira, en general, yo estoy averiguando sobre Ancud, ahí en la parte de Ancud, de 1840 hacia atrás. Hay mucha gente que inmigró, bueno, yo no sé si inmigró o llegaron de Argentina hacia Chile y después, bueno, todo un problema limítrofe ahí cuando Argentina peleó las islas y todo lo demás. Entonces ahí se armó un queso más o menos. Entonces tenemos un pleito ahí con los apellidos, con las personas que quedaron en Argentina y otros que eran chilenos. ¿Tú sabes algo de eso? Pero, ¿en qué lugar de Argentina dice usted? Yo digo que la parte patagónica, a ver, si fuera como Ancud en la altura del Bolsón, no, Trelew es más abajo. ¿Cómo se llama? Las ciudades de Argentina me pillan, pero A Comodoro ver, Rivadavia, ¿no? Bariloche. De Bariloche, Bariloche, seguro. altura más o menos, sí, porque el Bolsón está como en la altura de Bariloche. Comodoro Rivadavia, hay mucha gente que era chilena y después quedaron siendo argentinas. Por eso te pregunto, porque hay líneas ancestrales que vienen, que dicen ser argentinos, pero son del año 1840, que eran chilenos. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Han hecho alguna recopilación de ese tipo de información? bueno, digamos, hay distintos registros según los lugares, ¿no? Eso hay que mirarlo lugar por lugar, o sea, yo escribí algo sobre Bariloche, yo soy de Bariloche, y escribí algo y ahí hay algunas personas que vienen de Chiloé, bueno, también del resto de Chile, pero claro, la gente, digamos, pedía la nacionalidad y si cumplía los requisitos, claro, era argentina, ¿no? O sea, mucha gente tiene origen chileno y son hoy día argentinos, y a la inversa, ¿no? Pero, claro, eso por ahí es algo que hay que mirarlo por una localidad en concreto, ¿no? Hay que estudiarlo por ahí específicamente, ¿no? En líneas generales no sé, no sabría decirle muchos. Hay registros, digamos, ¿no? Hay que mirarlo caso por caso por ahí. Sí, porque Tengo una última pregunta. Disculpa.
¿Tú sabes algo sobre el tema de los mapuches y las líneas ancestrales que tienen la parte chilota? Porque en mi estudio, que llevo muchos años haciendo este estudio, he descubierto que no todos los chilotes son mapuches. ¿Algo tienes sobre ese tema? ¿Cómo no todos los chilotes son mapuches? No entiendo bien la pregunta. O sea, lo que pasa es que, a ver, tú eres chileno o argentino, no quedé muy claro en ese asunto, como te diga. Yo soy argentino de nacimiento, pero digamos, no veo mucho la Nadie es relación. tan perfecto. Estamos haciendo un estudio nosotros, bueno, con otras personas que no están aquí en este chat, y, Ah, y estamos viendo el tema de tribus, en cuanto a si son mapuches, huilliches, onas, y todo ese tipo de cosas. Y hemos descubierto de que no toda la gente de Chiloé era mapuche, o cholos. Entonces ¿pero yo eso lo hacen quería con saber marcadores genéticos o genética, cómo lo hacen? y lo estamos haciendo, evaluando en forma con ADN. Entonces, Sí, no, yo de hemos ADN. descubierto bastantes errores, digamos, en lo que corresponde a Chile, me refiero, que muchos en la lista de apellidos chilotes no corresponden. Entonces Sí, ahí no, yo bueno, preguntaba si ustedes tienen algo avanzado, han hecho algún estudio o algo así. Una pregunta nomás. no, mire, yo de genética no me meto porque no conozco, o sea, prefiero no meterme. Pero lo que sí le puedo decir es que, digamos, llevar un apellido no significa, en realidad no significa nada. O sea, no, uno puede ser, digamos, indígena y llevar un apellido español, y a la inversa. O sea, no, llevar el apellido no significa, justamente la genética es otra dimensión, digamos, o sea, de la investigación, digamos, de las familias. No hay una correlación, y mucho menos en América. O sea, ¿no? Una persona que, no sé, se puede apellidar Coñuecar y, no sé, y ser hijo natural de, no sé, de una persona de apellido hispano y que su línea directa, no sé, viene de, no sé, de Castellón o de, no sé, de cualquier, o de Francia. Sí. No, yo te No, el entiendo. apellido no tiene que ver con eso. O sea, a ver, no lo estás viendo como nosotros lo estamos viendo. Yo creo que no se trata de hacer una distinción o una división de clase o algo así. No estamos haciendo división de clase, estamos No, pero buscando yo la no hablo de eso. ideología correcta. A eso me refiero, que no haya equivocación. Te lo digo por mi propio línea ancestral, que nosotros por 20 años buscando una línea ancestral, pensando dónde nos metemos en el AUCO para poder saber dónde está el apellido, y nos encontramos de que realmente no correspondía. Entonces, no se trata de una división de clases o de genes o de lo que tú quieras, se trata de una línea ancestral correcta. Sí, no, yo de genética no le puedo decir nada. Discúlpeme, pero no conozco. Igual que Yo me había puesto, duda, disculpa, igual quedé con la duda con la cuestión genética, porque ¿cómo sabe distinguir los marcadores el ONA al mapuche? es la misma pregunta que le puse yo en el chat, porque me gustaría que explicaras un ¿Cómo poco hace eso, digamos? cómo hacer la diferencia de un origen genético, de un ADN tan similar. ¿Cómo lo pueden hacer genéticamente? No lo veo. ¿Quién lo hace? Pero interesante. Me hace una pregunta, amigo, al Ah, señor sí, Pérez. ¿A yo te Pablo? No, pregunto a ti. ¿a ti? Sí. ¿Sí? ¿A mí? Ah, yo estaba haciendo las preguntas pensando que ustedes tenían respuesta. Bueno, ¿cómo se hace? Bueno, al menos te voy a hablar por mi parte, y no me voy a meter en el tema de otros investigadores. Yo personalmente llevo más de 22 años haciendo una investigación sobre mi familia. Llevo harto información de la familia que nació en Keilen. Y ellos venían de una línea de los Quinan. No sé si ustedes habían escuchado ese apellido en Chiloé. Son todos de Keilen. Es una familia que tiene mucho talento musical, y por parte de mi madre. Y entonces empezamos a encontrar, yo empecé a averiguar me fui a pasear a Chiloé y me quedé pegada en Keilen para poder saber
cuál era la línea ancestral correspondiente, porque todos llegaban hasta Keilen y alrededores, pero nos dimos cuenta de que eran familias que estaban como medias cortadas, o sea, no se encontraba la línea exacta. Y empezamos a averiguar y ya en la familia que nace saltó a Ancud en el año más o menos 1870. Perdón, 1867, perdón, me di vuelta. Y después de 1867 encontramos un matrimonio final de un tatarabuelo que decía que era Quinan, y en el libro de los jesuitas y en los libros de los escribientes estaba mal escrito el apellido. Y ahí encontramos un leve problema en cuanto a apellidos mapuches, chonos y chilenos, digámoslo así. Quedamos con la duda. Yo empecé a hacer una averiguación, dije, no puede ser, fui al Archivo Nacional para saber cómo Chile determinó los apellidos chilotes. ¿Y por qué los agregó a los mapuches? ¿Quién determinó ese apellido chilote? ¿Cómo se hace eso? En el Archivo Nacional hay en el Intendencias, tú puedes encontrar cuando en el año 1800, me parece que son 40 o de ahí en adelante, había un intendente o no sé quién era que determinó cómo iba a ser la división de los pueblos, digamos, indígenas, que ellos lo llamaban indígenas desde ese tiempo, no sé por qué. Entonces se hizo la determinación, una lista de nombres que no tenían nada que ver, o si tú lo comparabas con los mapuches y los huilliches y los chonos, había un enredo de apellidos bastante impresionante. Entonces nosotros empezamos a hacer una investigación bastante buena ahí en el Archivo Nacional y encontramos los datos de que muchos de los escribas o escribientes en ese tiempo o los escritores hicieron un estudio no muy profesional, digámoslo así, porque le entendemos la época y ellos pensaron que por el hecho de que vivían en Chiloé todos eran mapuche y todo lo concentraron, todos los apellidos los concentraron en el uno. En la historia, por eso yo le preguntaba si ellos tenían alguna recopilación, porque yo no lo he podido hacer, una recopilación de antecedentes de lo que tiene Calbuco. Calbuco es una fuente de poder de información. Entonces, perdona Luz, pero la pregunta apuntaba a cómo se hizo la clasificación genética. ¿Dónde están esos marcos? Por la mía. Por la mía. No. Luz, ¿cómo? disculpa Luz, lo que tú dijiste delante y afirmaste es que estaban haciendo estudios genéticos para diferenciar mapuches, huilliches, onas, de chonos, claro, de todas las etnias. Y eso, hasta el día de hoy, ni siquiera el doctor Rothhammer ha podido hacerlo. Pero ¿cómo ustedes no han leído la historia de los españoles cuando vinieron a 1980? Luz, lo que tú afirmaste es otra cosa. Lo que se entendió que dijiste es que estabas haciendo un estudio genético con ADN para diferenciar las etnias mapuches, huilliches. Sí, pero yo estoy hablando de la mía. Y sí, estamos correcto. hablando específicamente de algunos investigadores aquí en Santiago, que yo no les puedo dar los nombres porque no estoy autorizada para hacerlo, pero yo te estoy hablando por mi propia investigación. ¿Me se entiende? Pero a lo mejor más adelante cuando se haga, se va a dar a conocer este tipo de estudio. Pero yo te digo, nosotros, al menos yo lo descubrí por mi propia ADN, porque yo tuve que comprar mi ADN para poder comparar estos interrogantes. Y tu ADN te diferencia tus ancestros Ona, Chono, Exacto. ¿sí? Eso no existe. ¿Cómo? Disculpa, no, ¿cómo lo hiciste? Es que estamos intrigados. Es que no le entendí la pregunta. ¿Cómo lo pudiste diferenciar? Tu test de ADN diferenció tus ancestros Onas por un lado, Chonos por otro, Mapuches por otro, Huilliches por otro. No, eso no es lo es que se entendió. No es así. No dije eso. Yo dije, por mi parte, hicimos la división correspondiente a que nuestro apellido no era Ona ni Chono, ni Mapuche. Bueno, pero es que el apellido no dice nada. No dice nada, digamos.
No, es que para mí sí dice mucho, porque de eso depende mi genealogía, hasta donde yo pueda llegar. No, el apellido no, depende de la conexión Sí, migratoria. no, es que no estoy de acuerdo con ustedes, pero es mi estudio, es lo que yo estoy haciendo. Si tú Entonces, puedes hacer lo que quieras, pero la genealogía tiene ciertos rigores. pero la genealogía es que tú tienes que estar en el estudio para que lo puedas entender. No, no es necesario estar, sí, es muy simple. Tú haces una genealogía y vas filiando, es decir, vas estableciendo jerarquías entre una generación y otra de quienes son padres e hijos. El apellido no te dice nada, como te explicaba Es recién. un accidente nomás, claro. Claro, y puede ser Sí. cualquiera, digamos. No, O sea, yo puedo juntar Pedro, Pablo y Perico y hacer una genealogía. No, pues no se trata de eso. Se trata de no una te- línea central. O sea, no se trata de que tu apellido sea, no sé, por italiano, francés. No, se trata de que la línea ancestral sea correcta. Eso te estamos diciendo, digamos. Por lo Sea mismo, el correcta. apellido no tiene sentido. En sí mismo no es un instrumento válido para nada. No puedes decir que el apellido es en tu familia, no sé, salvo que tú demuestres que tu línea genealógica viene de algún determinado lugar, la última persona que ocupó ese apellido hacia atrás venía a tal lugar, ya hasta ahí puedes llegar. Y de ahí hacia atrás incluso no hay nada, es Por solo eso estoy especular. diciendo, es que, a ver, yo creo Y que con ustedes genética, de verdad que me pareció extrañísimo ese cambio de esa diferenciación con pueblos que están probablemente genéticamente sean iguales. Entonces, que se puedan diferenciar de ese grado es bien. Endogámico. Sería genial en todo caso si se pudiera hacer, digamos. No lo conozco, no sabía que se puede. Por eso estaba preguntando, por eso si don Pablo él tiene algún conocimiento con respecto a eso y para poder seguir aprendiendo, porque todos vamos a aprenderlo, ¿no? Claro, bueno, quizás te entendimos otra cosa, puede haber sido también. De más. Bueno, oye, respecto a las migraciones, es súper interesante, yo creo, que puede ser también para el resto del país. Ver, por ejemplo, la otra vez caí en Valparaíso, siglo XVIII al comienzo, y hay un montón de gente viniendo de Chiloé. Harta. O sea, entre puerto y puerto, me parece que debe haber algo ahí. Y ya el siglo XIX o XX, por ejemplo, no puede ser coincidencia que en Punta Arenas, la región de Magallanes, estén los Cárcamo, Mansilla, Claro, pero que son tan chilotes también. Pues, entonces, sí, sí. hay una Sí, dinámica de migración interesante ahí. sí, los puertos, digamos, tenían siempre como afinidad, ¿no? O sea, y es conocido, digamos, que Valparaíso tuvo mucha relación, sobre todo, bueno, con los emigrantes ingleses, digamos, y franceses que eran comerciantes, ¿no? Y tenían incluso sus propios barcos, ¿no? Y hay mucha relación, digamos, entre ellos, ¿no? Incluso, bueno, creo que tenés un trabajo que es de Valparaíso también, ¿no? De lo- y que por ahí sale, así que, y ahí explica alguna cosa también de eso. Así que sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, el mar, digamos, no separa en Chiloé, une, ¿no? Sí, efectivamente también en el proceso de colonización alemana en 1850-52, eh, donde prácticamente tiraron al bosque a los colonos, sobrevivieron ese primer invierno gracias a los chilotes. Claro. De Sí, hecho, sí. los alemanes, la gran mayoría de los alemanes eran agricultores, o no todos eran agricultores, pero no manejaban bien el arte de cortar un árbol. O sea, Mm, muchos de ellos se accidentaron. Cuentan la historia de las familias antiguas alrededor del lago Yanquihue. Eh, Muchos murieron aplastados por árboles, y fueron los chilotes quienes enseñaron a cómo cortar un árbol, para poder despejar la cuadra y media que tenían que limpiar para cultivar según lo exigía el contrato de colonización. claro. Efectivamente, gracias a los chilotes, se pudo establecer con un poco más de facilidad la colonia alemana de Yanquihue, Mm. como anécdota, como dato al margen. Bueno, ¿puedo agregar algo más también? ¿Comentar?
como hicieron referencia a Punta Arenas y o sea, Magallanes en general, sí, obviamente el movimiento de Chiloé fue por un tema de, Pablo lo sabe, un tema inicialmente de trabajo, obviamente porque no estaban las condiciones en Chiloé, y Punta Arenas, Magallanes fue un paso para llegar después a Argentina, obviamente, porque eran trabajos relacionados. Obviamente a fines de 1800, comienzo de 1900, explotó el tema de la ganadería. Y por ejemplo, acá en Magallanes, la mano de obra llegó de Chiloé. Y si nos remontamos un poco más atrás, a 1843, la toma de posesión del estrecho, sale desde Ancud, la goleta que lleva el nombre, obviamente, y de ahí se origina el movimiento migratorio, o sea, el movimiento más fuerte. Y el tema, por ejemplo, relacionado con Argentina, fue el movimiento de los estancieros, por lo menos lo que es en mi región, que fue la que fue necesitando más mano de obra. Obviamente esa mano de obra fue de Chiloé, que era la gente que estaba más aclimatada a las condiciones, porque lamentablemente desde el norte de Argentina tampoco ya llegó gente para eso. Ahora con Pablo también lo hemos conversado. Chiloé prácticamente, o sea, Argentina se pobló la Patagonia gracias a los chilotes. Es un tema que no se ha reconocido mucho, y la verdad es que también es hora ya darle el mérito correspondiente. Y como dices tú también, Cristian, en Valparaíso también hubo otro movimiento. La verdad es que desde Chiloé se pobló el cono sur americano. O sea, que son los conquistadores del resto de Chile y la Patagonia. ¿Son los reales conquistadores de la Patagonia? Ah, oye, pero son rudos los chilotes, ¿ah? Ahí enseñándole a trabajar con el hacha y repoblando el sur. Bien, ¿ah? Bien. Arturo, ¿te acuerdas tú que una vez trajiste un libro de Osorno, no sé de dónde, pero que era de una familia donde salían los Fernandoy, que había llegado con un barco, con un vapor allá, y él había registrado las familias alemanas que estaban, creo, por la zona, y otras familias también anotó? Sí, No me acuerdo sí. cómo se llamaba el libro, pero tú lo tienes. Supongo que lo tengo dentro de los 4.000 ejemplares que ya acabo, que no he ordenado. Sí, sí, bueno, en Chiloé llegaron varias familias alemanas, o sea, varias corrientes de migración alemana. Y algunas no prosperaron mucho. De hecho, más de la mitad de las familias que llegaron a la Faja Maizan, acá a la Araucanía, venían de Chiloé previamente. Sí, hubo un intento fallido de colonización en Chiloé. Exacto, sí. Lo promovió Weber, ¿no? A fin del siglo XIX. Exactamente, fue Y llevó muchísimas familias y se escaparon todos porque decían que no. Bueno, decían dos cosas. Decían que el clima era muy, muy feo, que no aguantaban, y decían que los habían engañado, ¿no? Que no había nada de lo que les habían dicho que iban a tener. Bueno, Claro, eso y fue puede ser. transversal en todas las colonizaciones alemanas, o sea, Sí. tanto de la de 1845 como la de 1881 y las posteriores igual. Sí. Sí. Lo que pasa es que nos cuentan la parte linda de la historia nomás, pero los que somos descendientes y tenemos el relato ancestral de lo que realmente pasó, la historia es distinta. Sí, sí. Y coincide con lo que tú Los dices. que tienen la semilla, Arturo, los que tienen la semilla del aguardiente, ¿cierto? Que hizo el mismo tío Nene, que sí, lo hacía claro. con la receta ancestral, ahí salían las historias al aire. Claro. No, pero ahí terminaba con otra historia. Sí. Yo estaba haciendo memoria de lo que hablaba la señora Luz con respecto al tema de la diferenciación de los distintos grupos que pueden haber, según ella, en Chiloé. Y yo recuerdo que, bueno, tú conoces al noruego, Arturo, y sí, claro. yo le hice, él es apellido Cheuque, y yo le hice un estudio a él sobre su familia, y él, bueno, siempre se identificó como mapuche, y resulta que su familia es como yo encontré por lo menos lo más antiguo que llegué, como a 1790, tal vez por ahí puede ser, no recuerdo bien, pero al más antiguo que llegué estaba como en el extremo sur de Chiloé.
Entonces, y casi con todas las familias que él estaba relacionado, después esos mismos apellidos estaban aquí y después estaban en Cauquenes también, porque había un movimiento de indígenas, yo creo que por el mismo tema de trabajo hacia todos lados, hacia todo el continente en realidad. Entonces es difícil diferenciar ese tema y además que, bueno, todos sabemos aquí todos manejamos bien el tema en cuanto a genealogía, que es difícil aún hacer esa diferenciación, incluso aquí, porque muchos también no se lo han hecho el estudio, y hasta con los puelches, pehuenches, aún son todos iguales, ¿no? Y genéticamente nada ha demostrado también lo contrario. No, en Es general, que, un estudio de Rothhammer del año 2000 presenta ciertas divisiones entre picunches, mapuches y huilliches, pero no estadísticamente significativas en cuanto a ADN mitocondrial. Es lo único que hay en cuanto a diferenciaciones de etnias, pero sí físicamente tienen hartas diferencias, y hay que considerar al mapuche como o sea, el mapuche idioma que se hablaba prácticamente de Coquimbo hasta Chiloé, solo como eso, como un idioma. Es como decir, oye, todos los que hablan alemán son alemanes. Los austriacos te van a decir lo contrario, los de Luxemburgo también, y los suizos también te van a reclamar. Eh, Hay que considerarlo a ese nivel de diferencia. Eh, el, el- el influjo mapuche es más bien cultural que étnico. Y evidentemente el movimiento de personas a lo largo de Chile colonial y antes era impresionante. El mismo, cuando hicimos el estudio con Yopán, José, al final salió que el famoso caudillo mapuche, que admirado por muchos mapuches de acá de la Araucanía, resulta que había nacido en Argentina, en territorio argentino. Nunca fue originario de la Araucanía. Copolicán tampoco. Exacto. Pablo Pérez, una consulta con respecto a esos archivos que fueron entregados al Museo de Castro o Ancud. ¿A dónde fueron Yancud. entregados? ¿Qué archivos son específicamente? parece que es un porcentaje importante, yo no lo sé cuantificar exactamente, pero de lo que tenía el obispado de Ancud. Y el obispado de Ancud tenía, bueno, una serie grande, digamos, de registros, ¿no? O sea, de distintos lados, pero los más antiguos estaban ahí. Yo, bueno, me he comunicado con unas personas de ahí y, bueno, dicen bueno, que está todo, pero no saben ni bien ni cuánto. ¿Ni dónde? ¿Ni Y cuándo? lo están recuperando, o sea, porque parece que estaba en muy mal estado y lo están recuperando. Y yo se los creo porque, bueno, en algún momento yo fui al obispado también y no sé si siempre estuvo así, pero en algún momento estaba mal conservado. Eso. Así que, no sé, a ver, hay que esperar a que lo pongan en condiciones. Pero, por ejemplo, eso del que llevaron al museo, yo también pregunté cuando, bueno, creo que alguien lo publicó en Facebook, que cuando hicieron esa entrega de documentos, y yo me comuniqué también con el museo, con la directora, que no recuerdo el nombre, que Sí, una señora, sí. es un nombre medio complicado. Es holandesa, sí. Sí, holandesa, justamente. Y ella no me dijo que no se podía tener acceso a los archivos, porque ellos los querían recuperar, pero no dio mayor información tampoco. Dijo son registros de la iglesia, pero no quiso dar información. Sí, Por lo visto, ella tiene la misma actitud con todo de no entregar información. sí. No, yo creo que en realidad es lo mismo que me dijeron a mí, pero que están en proceso de recuperación, ¿no? Eso, que lo están tratando, ¿no? Creo que en unas cámaras y no sé, están tratando de estabilizarlo porque se están degradando mucho, ¿no? Según lo que me Claro. comentaron. Sí, yo me comuniqué a través de una noticia que recibí de Nelson, justamente, no sé si está la escucha todavía, y él me comentó, debe haber sido la misma que salió en este lugar que decís vos, ¿no? Sí, Mm. debe ser la misma. No recuerdo el nombre, sí, pero hablé con Y, ella y yo no quiso dar información.
dijo que lo estaban recuperando y que los iban a digitalizar, pero no tenía para cuándo. Sí, a mí me dijeron lo mismo también. Sí. Oye, Pablo, ¿y alguna vez visitaste el Obispado de Villarrica buscando registros No, de Chiloé? ¿de Concepción decís? No, no. No, de Villarrica. De Villarrica, no, tampoco, no. Ninguno de los Ah, dos. No. que- porque en Villarrica hay muchos registros, por ejemplo, hay libros de Chiloé, hay de Arica, ¿Sí? de Tacna, de ¿Pero Valparaíso, qué tipo de libros son, José? son de Nuevo bautismo, registro. algunos revueltos de matrimonio, bautismo y de función, hay Ah, de sí. muchos lugares. Y bueno, yo recuerdo que había uno que decía CUT, pero no pude verlo. Ah, Eh, sí. pero había uno que tenía incluso, creo que le saqué foto al sello y le saqué foto a un pequeño índice chiquitito que tenía, alcancé a sacar la tapa. Y Ah, mira. recuerdo que incluso el párroco ahora se llamaba Pedro de Valenzuela, algo así, del libro de ese año, pero no me acuerdo qué año. Era un libro antiguo, sí, era como de 1820, pero estaba ahí Ah, mira. en Villarrica. Ah, mira qué interesante. Bueno, ojalá que sea alguno de esos que están faltando. Ojalá, Que se pueda. porque hay Sí, hartos sí, libros sí. ahí. Imagínate, hay libros de Isle Pascua en Villarrica, que está casi ya Claro. la cordillera. Sí, ¿Y tiene esa foto, José? ¿Ah? ¿La foto del índice la tienes? Sí, la tengo por ahí, siempre la guardo. Sería interesante poder Sí, sí, analizarla. mira, la voy a buscar y por último la publico en Facebook, pero debo tenerla por ahí en alguna parte, las tengo todo, bueno, generalmente tengo todo ordenado, así que en alguna Fantástico. parte debo tener el archivo que dice Villarrica. claro. Lo voy a buscar y lo voy a compartir ahí. A ver, aquí dice, Yo sé que hay Genial. cosas que seguramente están perdidas para siempre. O sea, sí, eso hay que vivir sabiéndolo. O sea, porque eh, no se va a poder recuperar todo, seguro. Hay algo que seguro le cayeron, no sé, un chorro de agua encima, otro se habrá quemado en algún incendio y otro se lo habrá robado a alguno, seguramente. Pero bueno, también pienso que puede recuperarse algo, ¿no? En algún momento seguro que se puede Bueno, recuperar alguna cosa. Y en Perú no hay algo más, tú mencionaste la pasada buscando alguna especie de lista, pero más documentación judicial quizás. De registros parroquiales no, o sea, lo que yo tengo visto son otras cosas, son, yo qué sé, por ejemplo, permisos, ¿no? Sobre todo temas militares o cartas de gobernadores, correspondencia de gobernadores. Hay algunas cosas, hay muy poco que está online. Y tengo una persona, bueno, un amigo de Perú que me dijo que en realidad había que ir ahí y había que hablar con fulanita de tal y decirle, a mí me interesa Chiloé. Y entonces a uno le dice, ah, bueno, mira, acá, vení para este lado que tengo, acá está lo de Chiloé. Y así parece que funciona en el Perú eso, pero bueno, habrá que ir al Perú alguna vez, no sé cuándo. La fecha para ir Pero por eso. A propósito de Perú. no es el día para ir a preguntar. Oye, Hay que ir Isabel, luego antes que quieran todo. Cristian, déjame mostrar sí, algo aquí. Aquí sí, encontré lo de que le echen una miradita y voy a poner compartir pantalla. Ahí para que lo ven. Ese es parte de lo que hay en Villarrica. Que está ahí dice crónicas, pero yo revisé algunos y tienen como fui a tal parte y pasé y fui a la casa de tal persona y bauticé a tal persona o a tales niños. Eso es un poco lo que, lo que hay. Ahí dice Le Pascua, ¿eh? Y son de la parroquia de Le Pascua. Eh, Hay copias de bautismo de distintas partes y muchos de estos en la iglesia no están. Ese es de 1727, que ese sí lo pude ver porque le saqué foto. Ahí está todo el archivo más o menos en una parte, porque son las 4 paredes llenas de libros. Ahí hay un registro de parroquia. A ver si lo puedo girar para que no se torne la cabecita. Van a quedar el cuello después. Eh, sí, hay hartos registros ahí, pero espero que supuestamente ahora ese es de Freire. Ahí hay otras cosas, pero mira, ahí hay registro extranjero. Hay un montón de cosas ahí.
espero que ahora, supuestamente este año, empiecen a digitalizar todo esto. Y ahí quizás aparezca algo de Chile también. Sí, yo vi un librito, había uno solo de Chiloé, había uno ¿cómo se llama? De Chaitén también, que me llamó mucho la atención. Mira, Sí. bueno. Pero es súper cerrado ese obispado, si no, es difícil entrar ahí. Sí. Cristian, el tema de Isla de Pascua, yo creo que es básicamente porque los capuchinos en Isla de Pascua estuvieron mucho tiempo ahí, sobre todo ahí la historia habla del padre Sebastián Engler, que fue uno de los que escribió la historia, obtuvo la información de la gente más antigua y escribió una historia más o menos como por el año 1960, una cosa así. Y más o menos como el estilo de las cosas que hacía el padre Gustavo Lepech. Y por eso seguramente todas esas cosas no quedaban allá, sino que se las mandaba al obispado, porque el obispado de Villarrica básicamente era un obispado de los capuchinos, ¿no? Claro. Y por eso debe estar ahí. Tráfico de documentos. Tráfico de documentos. Imagínate cómo llegaron. Franciscanos veían ahí. Aquí hay una parroquia antigua también, bueno, no es tan antigua, es de 1900 y algo, pero una vez fuimos con Iván y la señora dijo que tenía libros de 1820 y bueno, el curita nos comentó un poco eso y dijo que en realidad ellos tenían libros que incluso habían unos de Valparaíso, que el cura en su viaje hacia el sur, y como ahí había una misión, el cura de repente se enfermaba o llegaba el viaje hasta ahí, se volvía por alguna cosa y quedaba el libro ahí. Entonces tienen hartos libros ahí, pero tampoco no dejan verlo en realidad. Ahí sí que, no sé, yo he ido después, insistido varias veces y no hay caso. ¿Insististe a través de Monseñor Stegmayer? Con él no, porque es pariente de Arturo, así que el Arturo es el que tiene ese trabajo ahí, esa misión. Pero en realidad, en el caso de la iglesia franciscana de aquí de Temuco, ahí no tiene, depende de acá de Temuco, no de Villarrica. Entonces, el que tiene que ver ahí, en realidad, el obispo de acá. Y ¿cómo se llama? El canciller eclesiástico que está a cargo como de los registros de todas las parroquias en Cautín, él me había dicho que sí, que fuera un día, pero una vez que sacaran al cura que estaba ahí, porque él era el negativo, porque este caballero al final me fue facilitando algunos libros que yo los estoy digitalizando aquí, por ejemplo, la parroquia Solchollo, una chiquitita de aquí, de Temuco, y me decía, cuando saquen a ese párroco que está ahí, la del franciscano, vamos a ir a revisar esos libros. Antes imposible, porque él no quiere que toquen nada. Es una ardua tarea eso yo creo que ojalá algún día cambie esa postura de la iglesia de poder de hacer tanto recelo de la información, o por último, como, como comentaba Pablo ahí, que por ejemplo ahí había una copia en la biblioteca de los registros. Eso sería genial, porque uno podría ir a una biblioteca y instalarse a ver, o por último que estén en red, pero hay mucha información que todavía no está digitalizada, y esa información lamentablemente yo creo que con el tiempo se perdió, aquí sobre todo en la Araucanía, que han quemado varias iglesias ya y sus libritos, aunque sean pocos, se queman y se pierde toda forma de rastrear en realidad a las personas. La de Cholchol, por lo menos, estaba en harto riesgo porque hay harto tema de conflicto, y menos mal que el párroco bueno, yo a punto, justo cuando vino como una ola que hubo de quemas de iglesias, yo ahí fui donde él y le insistí, y si le queman la iglesia, si le queman la iglesia, le decía, "Ay, mire, va a quedar sin nada si le queman la iglesia", hasta que me lo convencí y me pasó los libros. Y alcancé a digitalizar como 7 de los más antiguos, y de ahí lo cambiaron. Y ahora hace poquito me llamó que podía ir a buscar los otros libros, así que como están en cuarentena y en Cholchol no he ido. Pero por lo menos él
ya se abrió un poco a que era importante digitalizarlo porque hay un respaldo y claro, el tema es que ellos no tienen, según dice que son pobres, entonces no tienen cómo financiar la digitalización, así que si tú lo quieres hacer, ahí están los libros, hazlo como tú quieras. Y lo otro es que facilitan, bueno, en mi caso por lo menos, me facilitan los libros que yo los traiga aquí a mi casa, y eso es una facilidad. Y uno encuentra harta información ahí que, bueno, que al final por ahora yo la voy disfrutando un poco aquí, voy leyendo y más o menos, de repente cuando alguien me pregunta, oye, uno sabe al final quién busca en ciertos lugares, entonces uno comparte un poco el dato. Pero ya algo se hace, yo creo que el de Pitrusquén igual está medio convencido de que hay que digitalizar, y así ya los de Villarrica también se convencieron de que hay que digitalizar y empezaron ¿cómo se llama? Un proyecto de digitalizar las crónicas y algunos registros más antiguos de bautismo. Así que yo creo que de a poco vamos a ir avanzando en ese tema, ojalá. Oye, Pablo, a propósito de fuentes, ¿y el Archivo General de Indias tendrá alguna cosa interesante? No sé si lo has podido... Sí, hay algunas cosas. Bueno, yo las de Chiloé las miré todas, porque como, bueno, en pares están, digamos, en online, ¿no? Lo que pasa es que no están todas las cosas, hay cosas que no están digitalizadas, ¿sí? Incluso hay algunas cartas que están citadas por bibliografía, ¿no? Por ejemplo, Rodolfo Urbina Burgos y, bueno, autores así, y que no, yo las he buscado por pares y no aparecen, y no hay forma. Así que, bueno, esas cosas hay que hacerlas, no sé, o por carta o presencialmente. O allá, claro. Sí, yo estoy, bueno, con el archivo estoy escribiendo a mucha gente, la verdad. Ahora el otro día recibí de la Casa de Alba, el archivo de la Casa de Alba, y miraron todos los fondos que tenían y dicen que no tienen nada de Chiloé. Así que por lo menos voy descartando también, porque a veces es importante saber dónde hay, pero también dónde no hay, ¿no? Para no buscar dos veces. Pero hay muchos archivos, lo que pasa es que no hay mucho orden, ¿no? El tema es ese, ¿no? Incluso, por ejemplo, en Castro, en la oficina eclesiástica, ¿no? Yo, por ejemplo, encontré un libro que no está microfilmado por los mormones, o sea, por la iglesia mormona. Y claro, en la biblioteca pública de Castro tampoco lo tienen, porque ellos tienen solo copias. Lo que pasa, lo paradójico es que está a 4 cuadras. La biblioteca pública está a 4 cuadras de la oficina eclesiástica, pero no lo tienen al libro, lo tengo yo. O sea, yo sí lo fotografié, pero claro, no sé si eso no se microfilma, no sé, igual desaparece y desaparece para siempre, porque no hay más copias. Eso es lo raro, ¿no? De todo esto. Como que falta un proyecto, no sé, me parece serio, ¿no? De recuperación o de mantención, ¿no? Sí. Claro, es lo mismo que te pasa a vos, José, ¿no? Bueno, no hay una idea, digamos, un proyecto de salvaguarda de documentación parroquial, en serio, ¿no? Pero me parece. Sí. O si hay, no lo conozco, pero bueno. No hay. No hay porque, bueno, con Arturo una vez, de hecho, nos reunimos con el párroco, que es el canciller eclesiástico, y él estaba bien convencido de digitalizar y nos pidió un presupuesto y todo, claro, cuando vio la cantidad, porque al final él quería digitalizar, no sé, 100 libros de un lote. No, eran más, eran... Sí, sí eran hartos, pero nosotros eran como le tenemos 600 un presupuesto libros. que más o menos, igual, considerando que nosotros lo que nos interesaba era que ellos dijeran que sí, ya el resto ahí veíamos. Pero al final no, se negaron porque dijeron que no, que era mucha plata y un montón de cosas. Y por eso yo después un poco, y con Arturo también y varios más, empezamos a insistir un poco de que se hiciera, aunque fuera de manera voluntaria y que de a poquito algunos íbamos sumando para hacer esta digitalización, pero cuesta convencerlo, cuesta convencerlo. Es difícil el tema. Lo otro que me acordé, Pablo, es que yo tengo un índice de todo lo que tiene Villarrica, me acordé recién. Te lo voy a enviar por correo, porque ahí está todo el detalle de lo que ellos tienen, de todos los registros. Claro. Al igual aparece algo ahí de Chiloé, entonces. Lo más antiguo es de 1700, que no recuerdo de qué lugar es, pero sé que yo tuve aquí lo tengo el catálogo. Claro. No, por lo menos en Chiloé hay muchas cosas que no. Por ejemplo, en la oficina en Dalcahue
Hay 1 o 2 libros, por ejemplo, que son de matrimonios de Mechuque. O sea, que Mechuque es, bueno, una localidad muy chiquitita, está en las Islas Chauques, ¿no? Son unas islas menores, un archipiélago menor, que está al norte de Chiloé. Y claro, eso no está microfilmado, o sea, lo único que hay de esa zona son registros civiles. Y estos son 2 libros de matrimonio, o sea, enteros, ¿no? Y claro, no sé, a mí no me dio el tiempo, pero si no yo ya lo hubiera, ya lo tendría fotografiado, pero quiero decir que hay, y eso no sé si hay alguna copia de eso, no sé si en la arquidiócesis está salvaguardado eso con una copia. Creería que no, creería que son los más antiguos, pero la verdad que no lo sé. Me parece que hay mucho, me parece una lástima, ¿no? Porque hay como mucho desorden, ¿no? En ese sentido. Cristian, ¿Sí? una consulta, tú que vas harto al Archivo Nacional, ¿hay algún fondo, algo de Chiloé? ¿Fondo como específico de Chiloé? No, no Sí, vi. algo. No he visto. No. De intendencia nomás, lo que haya intendencia. No, siglo XIX, difícilmente XIX. que la República tenga algo específico para Chiloé, porque en estricto rigor los chilotes siempre fueron menospreciados acuérdense que fue el último bastión español en América. Sí. Así es que políticamente estaban bastante abandonados. De hecho, Pero es que eran todo el progreso realistas, que pues, Arturo. somos, ¿Cómo bueno, se les ocurre eso? somos varios realistas, oye, incluso yo soy de los montoneros. ¿Ah? Ahora que he estudiado las familias de Ñuble, entiendo por qué existieron los montoneros de Pincheira y Benavides, y adhiero totalmente a esa causa. Sí, bueno, esa es la razón. No hay nada en general específico para Chiloé que esté fuera de Chiloé. Pero en intendencia Hay muchas probablemente cosas que haya algo, están ¿ah? dispersas. Sí, 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 1840. podría ser. De ahí yo creo que es una buena forma. Y no sé si, Pablo, tú En la parte de, para la audiencia tiene que haber la parte de temas. Marina hay cosas que están En separadas, Marina, pero sí. en Marina hay, pero no es que haya libros de Chiloé, pero sí Ya, hay temas, hay cosas para revisar. súper. Sí, yo por lo menos tengo, digamos, cosas de distintos fondos, ¿ya? De fondos varios hay cosas, hay de Capitanía General, hay de Marina, hay no sé, casi en todos lados hay alguna cosa, me parece, de Chiloé. No hay uno, que yo conozca, no hay uno que sea específico de Chiloé. Y lo que yo por lo menos extraño mucho son índices, porque no sé, parece que la otra vuelta leía que había uno que lo tenía en la Universidad de Michigan y que está online, pero claro, no está en el Archivo Nacional. Y ¿El índice de qué? un índice de uno de los fondos del Archivo Nacional. No. Parece que no sé cómo llegó ahí, pero... Por ejemplo, No hay un sé, índice del fondo varios también, por si acá. No sé si lo tiene. sí, no, que ese no, ese es uno que está publicado, sí, ese Ya. lo tengo yo también. No sé, como me falta un poco, bueno, no sé, yo tampoco conozco, nunca fui al Archivo Nacional, pero no sé. Y a veces no es tan fácil, ¿no? Comunicarse con el archivo. No, y menos ahora. Yo estoy esperando hace más de un año, pero bueno, está el coronavirus de por medio, así que bueno, más o menos lo entiendo, Vamos a seguir esperando. pero ya estoy desesperado. Oigan, señores, si no hay más preguntas, en respeto al caballero que es transoceánico, deberíamos estar terminando. Paz, parece que tú dijiste algo ahí. Dar gracias a Pablo por su muestra y hay que ser, lo que lo que aprendí de la charla es que hay que ser perseverante con esto, muy perseverante. Yo con el momento ahora no he encontrado familia en Chiloé, pero igual tomé nota de todo lo que hablaron. Y yo les quería hacer y bueno, y darles las gracias porque yo, gracias a genealogía, he encontrado, yo no sabía nada de mi familia y ahora he encontrado muchas cosas, sí, muy poquito, o sea, ya por lo menos se conocieron mis bisabuelos,
todo eso, y aparte que a mis compañeros del WhatsApp los debo tener, y les pregunto a cada rato y ya ni me contestan, o sea, y si ya la pasta preguntando. ¿Cómo que no te contestamos? Siempre estamos ahí disponibles. Es que pregunto a cada rato. No es problema eso. Ya, bueno, les quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo encontré un pariente que participó en la Guerra del Pacífico, ¿ya? Y yo tengo los papeles para acreditar que él es mío, porque como dice que hay que acreditar todo con papeles. Buena alumna. Bueno, yo voy a poner con papel, o sea, ya. Bueno, el asunto es que la otra vez habían dicho que se podría buscar como su historia de vida de él. Entonces igual me gustaría saber, porque hay esa parte, hay ramas que tengo mucha información y hay como partes que estoy como que no tengo mucha información. Pero, entonces igual ¿dónde lo encontraste? ¿En la Guerra del Pacífico? ¿Pero qué? ¿Es militar? ¿Marino? Fue sargento, se llamaba Daniel García, fue sargento y peleó en la guerra de Chorrillos. Ay, se me olvidaron los nombres. ¿Sargento de qué? ¿Sargento de qué? Ay, que se me olvidó. Pero no importa, en todo caso, mira. Pero Paz, si no sabes qué sargento era, imposible. No. De hecho, tienes que botar tu árbol genealógico, no te va a servir. No. Mira, cuando una vez que identifiques la rama, cuando identifiques la rama a la que pertenece. Perteneció al regimiento Win, que incluso tiene en el regimiento Win aquí de Recoleta, tiene una placa. Mira, la manera que tienes para buscar esa información es a través de transparencia. Te mandan la ficha militar, ¿ya? Te metes a ejército.cl y ¿ya? ahí ves el portal de transparencia, y en el portal de transparencia te piden datos personales como para clasificarte a ti, y de ahí tú dices exactamente qué quieres. Pero tienes que tener la mayor cantidad de detalle posible. ¿Ya? Lo tengo anotado en otra parte, no lo tengo aquí. Lo que pasa es que son detalles militares los que te van a pedir, pero como referencia, para que tú te hagas una idea, si tienes la fecha de nacimiento aproximada, calcula 16 años y di que crees que entró en tal año al ejército, que correspondería a sus 16. La mayoría de la gente entraba a los 16. Nació en 1854. Y él se suicidó. Eso sí, y vivían en Buin. Y su esposa era brasileña. Mira, pide la ficha, ahí vas a encontrar harta información. En algunas fichas, a veces tienen fotos, tienen datos familiares. A mí incluso me han llegado hasta actas de defunción de parejas e hijos en algunas fichas que he pedido. Así que intenta por transparencia el ejército. Ya, y lo otro que le quería decir, que también encontraba que lo que hablaban del apellido por su mamá, yo me hice el test de ADN con el grupo de los chiquillos, y a mí como mi apellido es escocés, mi apellido materno, al final el caballero parece que no era tan escocés. Parece que el caballero venía de, así lo que sale ahí, que era nórdico. Que tampoco. O sea, no es raro, casi todos los escoceses tienen ancestros vikingos. Claro, porque él por lo que él vivía, y si saco de acuerdo con el apellido y con el sería como de las tierras altas. ¿Me entiendes? Entonces, como que me he dado cuenta que buscando, porque yo igual le escribo a las personas que como me salen en ADN, yo le escribo a todos los que más o menos, y ahí encontré a un familiar que era muy bien directo, y ahora le escribí a un caballero que es de apellido Anderson, y que es historiador allá en Estocolmo. Así que ahí tengo cualquier noticia ahí, pero al final lo que dicen ustedes, uno no es el apellido, es otra cosa. Sí, había un tal Ragnar que te andaba buscando. ¿El Rolón? No, el otro. Ay, no, el otro. El otro mejor, no. El Bjorn. Oye, Paz, y lo otro, la Academia de Historia Militar tiene una sección específica de la Guerra del Pacífico, por si acá. Ya. Es que los chiquillos del... Cuando la abran de nuevo, porque... La gente de la academia contesta por correo. Sí, tienen son un correo buena onda. Y son súper profesionales y te mandan fotos y tienen muy buena onda. Y si vais para allá, te van a tapar la revista y te la van a regalar todas. Yo cada vez que voy me regalan las mismas, pero me regalan. Simpático. Oye, para échale una miradita al diario oficial. ¿Ya? Ahí puede que, o sea, si estuvo dentro de lo que es la guerra, veterano de la Guerra del Pacífico, puede haber tenido una pensión o una pensión para la señora. El Montepío de la viuda. Exacto, tendría que estar nombrado. Hizo una pillería.
mi bisabuela, ella no se casó. Entonces ella recibió el Montepío, ¿eso? El Montepío, claro. Ella lo recibió, entonces mi bisabuelo, que era don Ascanio Fonseca, cuando iba a inscribir a los hijos, decía mamá desconocida. O sea, de los 5 hijos, no lo inscribió mi abuela, la señora, porque si no perdía la pensión. Entonces todos los hijos que tuvieron, El truco. todos los hijos que tuvieron solamente lo reconocía mi bisabuelo, que era Ascanio Fonseca, y decía mamá desconocida. Entonces mi papá me cuenta que la señora igual recibe, por lo que se acuerda mi papá porque murió bastante, cuando él era chico, que la señora recibía la pensión. Y después cuando ella falleció, las hijas fueron y pusieron al lado en el registro civil, pone reconocida, la mamá, que pone. Así que eso hacía la señora nunca se casó con el caballero, parece, y no reconocía a los hijos de ella. Échale una miradita al diario oficial, puede estar ahí, échale una miradita. Muchas gracias. Rafael tenía levantada la mano, no sé si quiere hablar Rafael, y sería como lo último, yo creo, ¿no? Con Rafael cerramos, sí. Con Rafael a la una. Rafael Enríquez. ¿Dejó saludo? No, parece. Bueno, vean en el chat, Rafael dejó su celular. A lo mejor el mensaje es para ti, Paz. Copia lo que puso en el chat. Ah, ya. Bueno, y con esto cerramos. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, Además de la nada. presentación, generaste una muy buena conversación, así que muchísimas gracias. Bueno, Un abrazo, Pablo. muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a igual. todos. Excelente, nos vemos. Espero que haya servido para algo. Alcance a dormir algo. Antes que la otra semana, el próximo martes, tenemos una charla sobre los croatas en Chile, por si acaso. A las 7, O sea, va a estar ojo, a las buena. 7, no a las 6. A las 7, sí. Tenemos las 7. Las colonias croatas en Chile. Y bueno, ahí les vamos a dar la noticia de la que sigue después. Así que muy buenas charlas se vienen. Y Igual mañana, que las que hemos tenido, lógicamente. Sí. Todas de buen nivel. Muchas gracias, Pablo, y a todos. Gracias, José. No, de nada. mañana Gracias a ustedes. tienen el programa del Chao, momento en la Pablo. radio. Exacto. ¿Se va a escuchar? Guillermo, voy a Noches, buscar Pablo. el índice y te lo La envío. foto nos olvida. Fantástico, muchas gracias. Bueno, Chao. de nada. Adiós, Chao a Pablo. todos. Buenas noches. Chao, Pablo, Chao, gracias. Pablo. No, que estén Chao, súper. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, nos vemos.